Amigos y amigas, vamos a ir a este debate de Pigmenio con el compañero de Ciro Gómez Leiva, donde hablan de el comunicado de los periodistas chayoteros que sacaron en contra del presidente López Obrador, donde piden que se quiten las mañaneras, porque el presidente agrede a los periodistas. Ellos quisieran que el presidente se callara ante las mentiras, difamaciones en contra de su gobierno, en contra de la Cuarta Transformación, para engañar al pueblo de México. Amigos y amigas, vamos a ver cómo el Pigmenio defiende al presidente López Obrador. ¿Qué pasó el viernes, el mismo jueves en la noche? Muchos de los que firmaron este desplegado empezaron a actuar y a culpar. Redes sociales. Y hacer esto que dicen aquí. Todas las emanaciones de odio en Cuba nacen y se esparcen en Palacio Nacional. Esto es una culpa. Están culpando. El presidente, ni cualquiera con dos dedos de frente podía quedarse callado ante un embate tan despiadado, tan malintencionado de todos los líderes de opinión. Y aquí Ciro me diría, ¿de quiénes? De todos. Fue unánime. Los hashtags, hubo unos hashtags muy duros, ¿no? Muy duros. ¿AMLO asesino? AMLO asesino. Uno de los muchos Fue autoatentado. de bote pronto hubo dos reacciones. Fue López Obrador, 1, 2, se originó en Palacio en la mañanera. Aquí lo dicen. 3, hay impunidad. Mienten. En todos los casos de asesinatos de periodistas hay detenidos. Correcto. En todos los casos. A nivel estatal o a nivel federal, correcto. En todos los casos. Y aquí lo sabrá también. Y la reacción del Estado fue inmediata. El mismo Ciro lo reconoce. Es correcto. Y el presidente expresó su solidaridad y expresó su voluntad de llegar al fondo. ¿Qué hizo la prensa conservadora? Lanzarse contra el presidente, culparlo y, por añadidura, exigir el fin de las mañaneras. Ese es el subtexto. Quieren silenciar al presidente para imponernos esa única voz que durante años se ha escuchado en este país, que es su voz. Pero pues ahí sí, con todo respeto, difícil, ¿no? Porque la voz del presidente se ha oído todos los días durante todo su periodo. Además creo que sin muchas ganas de dejar de hacerlo, ¿no? No, pero lo quieren. O sea, hay una campaña franca para silenciar al presidente, para culpar. ¿Yo a qué vengo aquí? A debatir, a ventilar nuestras diferencias. Eso es saludable y necesario en una democracia. Correcto. Yo pongo con mucha frecuencia el ejemplo de qué sucede en el Parlamento inglés. No, se dan con todo. ¿Qué pasa con la primera ministra o el primer ministro y el London Times? Pues cuando mienten le dicen sus verdades. Y Está ahí viceversa. sentado, o sentado. Aquí solamente quieren que sea de un lado. Los que cantaron alabanzas a criminales y corruptos que nos gobernaron, hoy quieren linchar a López Obrador todo el tiempo, y que el hombre que representa 30 millones de mexicanos, por el que votaron 30 millones de mexicanos, no responda. Es sano, es necesario en una democracia que se acabe con la corrección política del viejo régimen, donde el presidente en público nunca decía nada de quien lo agraviaba o a quien lo agraviaba, pero en privado tomaba el teléfono y decía, sáquenla del aire. Y esa era la menos. ¿Por qué se llegó a todos los excesos? Entonces hoy vivimos un clima de libertad absoluta. Y la paz, insisto, no es ni mansedumbre ni sosiego, es debate y es diálogo. Porque en el silencio se engendra el crimen. Calderón no hablaba mucho. No, hablaba todos los días, hablaba de seguridad, de inseguridad, ¿no? Pero, ¿de qué temas no? Pero de la prensa no hablaba. Ah, no. De su relación con la prensa no hablaba. De sus enemigos prácticamente no hablaba. Tenía un discurso único
patriotero, que tenía que ver con el enemigo externo al que hay que exterminar, tal. Pero no hablaba, pero tomaba medidas. Pregúntenle a Carmen Aristegui. Que las empresas lo que han dicho es, en algún caso se venció el contrato colectivo de trabajo y en otro caso alguna violación, ¿no? Siempre Así había, es lo que recordamos, ¿no? siempre había pretextos. A mí me volaron de Milenio sin decir ni agua va. Porque había incumplido después de escribir 11 años, porque incumplí unas semanas y cobré un cheque de 7,000 pesos, mismo dinero que le mandé a Marín. ¿Pero sigue en Milenio? Ahora. O sea, yo volví a Milenio hace 2 años, pero yo escribí casi. Ciro me invitó. Me invitaron Federico Arriola y Ciro Gómez, sí, claro. Me invitaron a Milenio cuando empezaba. Lo hemos platicado antes, porque sí me quedo con la inquietud cuando en este desplegado que firmamos 182 personas. Y yo insisto, yo jamás había firmado, jamás un desplegado, ¿no? Y leí el texto, lo leí varias veces y efectivamente con las dos interpretaciones, la que hace correctamente sobre lo que se generaría en Palacio Nacional y estos ataques de ira al presidente, que a lo mejor puede ser exagerado. Pero bueno, pues uno acepta o no acepta, ¿no? Firmar y se solidariza. Yo lo hago en solidaridad y en el mensaje al presidente. Sale. Pero sí me parece inequitativo lo que hace el presidente. Porque es el presidente, no es un medio de comunicación. Está bien que debata con la prensa, pero es el presidente. Tiene todos los recursos del Estado, ¿no? Vamos a ver una cosa. Usted todos decía, los recursos del Estado es cadena nacional la mañanera. ¿Por dónde se transmite? No, se transmite por los canales del Estado, ¿no? ¿Y qué pasa en la mañanera? Resulta que por primera vez en la vida, yo te puedo decir una cosa que en mi vida había visto. Yo sé cuántos efectivos tiene el ejército mexicano y dónde están destacados. ¿Dónde están destacados? Correcto. No, se informa. Ese es el objetivo número 1. Y sé, lo ha dicho el presidente. Hoy Adán Augusto acaba de leer el artículo 33, acaba de dar un informe de quiénes han sido expulsados, por qué han sido expulsados. Es un ejercicio de gobierno abierto. Dentro de ese ejercicio de gobierno abierto, en una sociedad que está en transformación, se produce un debate con un poder fáctico, el poder de la prensa, que está mayoritariamente alineado en contra del gobierno y que tiene, si tú sumas la cantidad de audiencia de todos los líderes de opinión, los medios, cine, radio, televisión, prensa escrita, la mañanera es un esfuerzo pequeñito. No, pequeñito, pero insisto, es del presidente, no es un medio de comunicación. Yo le decía ayer, bueno, pues si estos ejercicios los encabezara Jesús Ramírez y los encabezara... ¿Pero por qué? Para que salga Jesús Ramírez, lo que el presidente quiso decir, como decía Rubén Aguilar, no, a lo mejor no. Es que el presidente hable, el presidente tiene la obligación de dar la cara a la nación. De acuerdo, pero el tema es desproporcionado. Yo lo que digo es, no es desproporcionado. No, este es proporcionado, absolutamente desproporcionado, el nivel de encono de la prensa con el presidente. No es crítica. No es crítica, es ataque consistente, porque la crítica es informada e inteligente. Esta está basada básicamente en mentiras, obsesiones. Siguen alentando la idea del populismo, de la dictadura de López Obrador. ¿Cómo de dónde? Pues sí, eso pueden ser ya cosas medio extremas, ¿no? Ahí sí, se le concedo, ni hablar, ¿no?